Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy la maestra Raquel Bernabé Ramos. En esta ocasión me acompaña el profesor Eduardo Mendoza Camacho, a quien me da mucho gusto saludar. Muchas gracias, maestra Raquel. ¿Qué dicen? ¿Comenzamos? Dedicaremos esta sesión al estudio de la multiplicación de números fraccionarios y decimales, positivos y negativos. Es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y las reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz y una goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Para iniciar, vamos a analizar el siguiente acertijo. ¿Cuándo el triple de un número es negativo? Para resolver este acertijo, debemos considerar que el triple de un número se obtiene multiplicándolo por 3. Entonces, podemos traducir la pregunta en una expresión matemática como la siguiente. 3 por un número desconocido x deberá ser menor que 0, ya que un número negativo debe ser menor que 0. Pero, ¿cuáles son esos números que hacen válida la expresión? Es decir, ¿cuáles son los valores que puede tomar x? Al cuestionar a 3 estudiantes sobre los posibles números que puede tomar x, contestaron lo siguiente. Teresa indicó que puede ser 7, Jorge dijo que 0 y Elena sugirió que 5 negativo. Allá en casa, ¿ya saben quién de los 3 está en lo correcto y por qué? Analicemos cada una de las soluciones que dieron las alumnas y el alumno en cuestión. Teresa indicó que podía ser 7. Al sustituir el número 7 en x, obtenemos que 3 por 7 es igual a 21. Y este número no es negativo, ya que un número negativo es menor que 0 y 21 es mayor que 0. Tenemos que multiplicar el número positivo 3 por otro positivo 7. El producto también es positivo, 21. De lo anterior, podemos deducir que la respuesta de nuestro acertijo no puede ser un número positivo. Ahora, analicemos la respuesta de Jorge. Él dijo que podía ser 0. Al sustituir 0 en nuestra expresión, tenemos que 3 por 0 es 0 y este número no es negativo. Por lo tanto, la respuesta a nuestro acertijo tampoco puede ser 0. Elena sugirió como una posibilidad el número 5 negativo. Analicemos lo que ocurre cuando sustituimos este número en nuestra expresión. Tenemos que 3 por 5 negativo es 15 negativo. 3 por 5 negativo lo podemos interpretar como la suma repetida de 5 negativo más 5 negativo más 5 negativo, que es igual a menos 15 o 15 negativo. Lo anterior quiere decir que al multiplicar el número positivo 3 por el negativo menos 5, obtenemos al número negativo menos 15. Por ello, cuando x es igual a 5 negativo, se cumple que el triple de ese número es negativo. Esto quiere decir que Elena dio una de las soluciones al acertijo. Reflexionemos acerca de los productos que hemos obtenido. Allá en casa, vayan explicando qué características debe tener los factores para que un producto sea negativo. De acuerdo con lo anterior, hemos recuperado 3 aspectos importantes que debemos tomar en cuenta cuando resolvemos una multiplicación. Primero, que al multiplicar 2 números positivos, el producto es también un número positivo. Segundo, que al multiplicar un número positivo por el 0, el producto es 0. Y tercero, que al multiplicar un número positivo por otro negativo, el producto es negativo. Ya identificamos una de las soluciones que tiene el acertijo, pero ¿tendrá otras soluciones?
¿Cuáles serán? Allá en casa, ¿ya tienen otras posibles soluciones para nuestro acertijo? Compartimos el acertijo con más estudiantes, Pablo, Jimena y Salvador. Han identificado otras opciones y respondieron lo siguiente. Pablo dice que todos los números enteros negativos son solución al acertijo. Jimena dice que todos los números decimales negativos cumplen con la condición que presenta el acertijo. Y Salvador indica que todos los números fraccionarios negativos son parte de la solución del acertijo. Allá en casa, ¿ya identificaron quién está en lo correcto? Analicemos lo que respondió cada quien. Pablo dice que todos los números enteros negativos son solución del acertijo, es decir, que al multiplicar 3 por un número entero negativo, el producto será negativo. Para corroborar lo que Pablo menciona, tomemos 3 números enteros negativos. Sustituyámoslos en la expresión 3 por x o 3x. Resolvamos la multiplicación y verifiquemos si cumplen con la condición de que el producto sea un número negativo. Hagámoslo para los números 6 negativo, 20 negativo y 100 negativo. Si x es igual a 6 negativo, tenemos que 3 por x es 3 por 6 negativo igual a 18 negativo, porque al sumar 3 veces 6 negativo, el resultado es igual a 18 negativo. De la misma forma, si x es igual a 20 negativo, tenemos que 3 por x es 3 por 20 negativo, igual a 60 negativo, ya que al sumar 3 veces 20 negativo, el resultado es igual a 60 negativo. Por último, si x toma el valor numérico de 100 negativo, tenemos que 3 por x es 3 por 100 negativo, que es igual a 300 negativo, ya que al sumar 3 veces 100 negativo, el resultado es igual a 300 negativo. Al sustituir los 3 números enteros negativos, hemos observado que al multiplicar 3 por algún número entero negativo, el producto siempre es negativo. Por ello, podemos decir que Pablo está en lo correcto. El triple de cualquier número entero negativo es negativo. Sin embargo, piensen allá en casa si los números enteros negativos resuelven este acertijo. Para resolver este cuestionamiento, analicemos la respuesta de Jimena. Ella dice que todos los números decimales negativos cumplen con la condición que presenta el acertijo. Para que se cumpla la condición, el producto de 3 por x debe ser un número negativo, es decir, menor que 0. Para verificar si Jimena está en lo correcto, tomemos 3 números decimales negativos. Sustituyámoslo en la expresión 3 por x o 3x. Resolvamos la multiplicación y verifiquemos si cumplen con la condición de que el producto sea negativo. Consideremos como x a los números 0.1 negativo, 2.4 negativo y 5.9 negativo. Si x es igual a 0.1 negativo, tenemos que 3 por x es igual a 3 por 0.1 negativo, igual a 0.3 negativo, porque al sumar 3 veces 0.1 negativo, el resultado es igual a 0.3 negativo. De la misma forma, si x es igual a 2.4 negativo, tenemos que 3 por x es igual a 3 por 2.4 negativo, igual a 7.2 negativo, ya que al sumar 3 veces 2.4 negativo es igual a 7.2 negativo. De forma similar, si x es igual a 5.9 negativo, tenemos que 3 por x es igual a 3 por 5.9 negativo, que es igual a 17.7 negativo, ya que al sumar 3 veces 5.9 negativo, el resultado es igual a 17.7 negativo. Al sustituir los 3 números decimales negativos, hemos observado que al multiplicar 3 por algún número decimal negativo, el producto siempre es negativo. Al analizar lo anterior, podemos decir que Jimena también está en lo correcto. El triple de cualquier número decimal negativo también
es negativo. Con lo anterior desde casa, ¿pueden predecir si la respuesta de Salvador será correcta? Salvador dice que todos los números fraccionarios negativos son parte de la solución del acertijo, es decir, que el triple de un número fraccionario negativo es un número negativo. Comprobémoslo. Determinemos el triple de un tercio negativo, de 5 novenos negativo y de 17 25avos negativo. Si x es igual a un tercio negativo, tenemos que 3 por x es igual a 3 por un tercio negativo. Es igual a 1 negativo, porque al sumar 3 veces un tercio negativo, el resultado es igual a 1 negativo. Ahora, si x es igual a 5 novenos negativo, tenemos que 3 por x es igual a 3 por 5 novenos negativo, es decir, a 15 novenos negativo, porque al sumar 3 veces 5 novenos negativo, obtenemos 15 novenos negativo, que al simplificarlo nos da 5 tercios negativo. Finalmente, si x es igual a menos 17 25avos, tenemos que 3 por x es igual a 3 por menos 17 25avos, es decir, a 51 25avos negativo, porque al sumar 3 veces 17 25avos negativo, obtenemos 51 25avos negativo. Entonces, Salvador también tiene la razón. De todo lo anterior, podemos darnos cuenta que el triple de un número, cuando este es negativo, también su producto será negativo, sin importar si el número es entero, decimal o fraccionario. Concluyendo, tenemos que, si multiplicamos un número positivo por otro negativo, ya sea entero, decimal o fraccionario, el producto será un número negativo. Eduardo, vayamos con otro acertijo. ¿Cuándo el producto de un quinto negativo por un número tiene resultado positivo? Para contestar, primero descifremos la pregunta. Si se trata de un producto, quiere decir que debemos multiplicar los factores. En este caso, los factores son un quinto negativo y un número desconocido al que llamaremos x. Como el acertijo indica que el resultado tiene que ser positivo, entonces el producto tiene que ser mayor que 0, ya que todos los números positivos son mayores que 0. Entonces, debemos encontrar un número desconocido tal que al ser multiplicado por un número negativo, que en este caso es un quinto negativo, nos dé un número positivo como resultado. Reflexionemos considerando las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de número debe ser x? ¿Cuántas soluciones podemos tener? Analicemos las posibilidades que tendríamos para determinarlo. Podemos sustituir números positivos, negativos o al cero y examinarlos. Primero, consideremos en x al número positivo 0.3 y veamos qué ocurre. Si x es 0.3, entonces tenemos a un quinto negativo por 0.3 positivo. Para resolver la operación, podemos convertir un quinto negativo a un número decimal y multiplicar dos números decimales. Esto es, como un quinto negativo es equivalente a 2 décimos negativo, podemos utilizar su representación decimal como menos 0.2. Ahora multiplicamos 2 décimos negativo por 3 décimos positivo. Al multiplicar un número negativo por otro positivo, obtenemos un número negativo. Y como 2 décimos por 3 décimos es igual a 6 centésimos, entonces el producto es igual a 6 centésimos negativo. Otra forma de realizar la operación es utilizando la forma fraccionaria de estos dos números. Ahora convertiremos 0.3 a 3 décimos. Resolviendo la multiplicación de estos números, tenemos que un número negativo por otro positivo nos da un número negativo. Y como un quinto por 3 décimos es 3 cincuentavos, porque multiplicamos el numerador 1 por el numerador 3 y el denominador 5 por el denominador 10. Obtenemos como producto 3 cincuentavos negativos, que es equivalente
a 6 centésimos negativo en su forma fraccionaria o menos 0.06 en su forma decimal. Como ya vimos, un número negativo por un número positivo siempre es negativo, sin importar si es fraccionario o decimal. Regresando a nuestro acertijo, si x es un número positivo, ¿se cumple que un quinto de x negativo por un número positivo sea positivo? Como ya se habrán dado cuenta en casa, esto no se cumple cuando x es positivo, porque un número negativo por otro positivo tiene como resultado un número negativo, y este obviamente no es mayor que 0. Analicemos ahora cuando x es igual a 0. Sustituimos x igual a 0 y tenemos que menos un quinto por 0 es 0. Así que el 0 tampoco cumple con la condición de nuestro acertijo. Finalmente veamos qué sucede cuando x toma un valor numérico negativo. Consideremos a x como 3.8 negativo o como comúnmente se le llama, menos 3.8. Al sustituirlo en la expresión un quinto negativo de x o un quinto por x, tenemos un quinto negativo por menos 3.8. Para resolver la operación, ya sabemos que podemos optar por convertir ambos factores a fracciones o, por otro lado, podemos convertirlos a su forma decimal. Primero resolvamos el producto utilizando fracciones. Para ello, convertiremos a fracción el número 3.8 negativo, es decir, 3 enteros 8 décimos negativos, o su equivalente, menos 38 décimos. Entonces tenemos que un quinto negativo por 38 décimos negativo nos da un número positivo, porque negativo por negativo es positivo. Y un quinto por 38 décimos nos da 38 cincuentavos, ya que al multiplicar dos fracciones, el numerador en el producto se obtiene al multiplicar 1 por 38 y el denominador es el resultado de multiplicar 5 por 10. Y como 38 cincuentavos es equivalente a 76 centésimos, entonces el resultado es 0.76 positivo. Una forma de comprobar que la operación es correcta es multiplicando los números en su forma decimal. Sabemos que un quinto negativo es igual a 0.2 negativo. Entonces multiplicamos a 0.2 negativo por 3.8 negativo. Como sabemos que el producto de dos números negativos es positivo, entonces procedemos a multiplicar sus valores absolutos. 0.2 por 3.8, que es igual a 0.76 positivo. Regresando al acertijo, cuando el producto de un quinto negativo por un número x es positivo, podemos responderlo al comparar los casos que hemos analizado. En el primer caso, sustituimos con un número positivo y obtuvimos como producto un número negativo. En el segundo caso, sustituimos con 0 y obtuvimos como producto 0. En el tercer caso, sustituimos con un número negativo y obtuvimos como producto un número positivo. ¿Con cuál de las tres opciones se resuelve el acertijo? Con el tercer caso, es decir, cuando el número es negativo, ya que al multiplicar un número negativo por otro negativo, el resultado es un número positivo. Así es. Recapitulando, hemos analizado los diferentes casos en los que se realiza la multiplicación de números positivos y negativos, ya sea enteros, fraccionarios y decimales, y también hemos operado con el 0. Hemos utilizado la llamada regla de los signos para multiplicar números positivos y negativos, que dice: el producto de dos números positivos es positivo y el producto de dos números negativos también es positivo. Por otro lado, el producto de un número positivo con otro negativo o viceversa es negativo. También hemos resuelto operaciones con números fraccionarios y decimales positivos y negativos. Muy bien, Eduardo. Para aplicar lo aprendido, ahora nos toca jugar con un par de dados virtuales.
Cada dado tiene los números 3 negativo, 6 negativo, 2 tercios negativos, 5 octavos, 0.5 y 2.5 negativo. Al tirar los dados, ganará quien multiplique correctamente los números que caigan. La multiplicación se debe realizar mentalmente y solo tienen unos segundos para contestar. Bien, juguemos. Tiramos los dados y caen 3 negativo y 6 negativo. Mentalmente multiplicamos 6 negativo por 3 negativo y nos da 18. El siguiente turno les toca allá en casa. ¿Están listas y listos? Continuemos. Tiremos los dados. Cayó 3 negativo y 2 tercios negativo. ¿Cuál es su producto? Allá en casa, ¿ya tienen la respuesta? La respuesta correcta es 6 tercios, porque el producto de dos números negativos es positivo. Si dijeron 2 positivo, también están en lo correcto, porque 6 entre 3 es igual a 2. Allá en casa, pongan mucha atención, resuelvan mentalmente las operaciones y vayan comprobando sus resultados. Ahora, lancemos nuevamente los dados para el tercer turno. Lanzamos los dados y obtenemos los números 6 negativo y 2.5 negativo. ¿Ya tienen la respuesta? La respuesta es 15 positivo, porque el producto de dos números negativos es positivo. Y si hacemos una multiplicación rápida, tenemos que el doble de 6 es 12, más la mitad de 6, que es 3, nos da 15. Si lo resolvieron de otra forma y obtuvieron el mismo resultado, también es correcto. Vayan anotando los aciertos que han obtenido y si han tenido errores, verifiquen cuál es el origen de estos. Identifiquen en dónde se equivocaron y corrijan. Esto les ayudará a superar los errores y a aprender de ellos. Así es, Eduardo. Ahora, lancemos nuevamente los dados para el cuarto turno. Lanzamos los dados y obtenemos los números 5 octavos y 2 tercios negativo. ¿Ya tienen la respuesta? La respuesta es 10/24 negativo. Si ustedes obtuvieron 5/12 negativo, también es correcto, ya que ambas fracciones son equivalentes. Al multiplicar dos números fraccionarios, hay que identificar primero si son positivos o negativos, para que puedan aplicar la ley de los signos. Como positivo por negativo es negativo, el producto es negativo. Posteriormente multiplicamos los valores absolutos del numerador por numerador, esto es 5 por 2, que es 10, y el denominador por denominador, es decir, 8 por 3, que es 24. El producto es 10/24 negativo o su equivalente 5/12 negativo. Seguimos con el quinto lanzamiento. Al lanzar los dados tenemos 0.5 y 2 tercios negativo. ¿Ya saben cuál es la respuesta? Verifiquémosla. Si multiplicamos 0.5 por menos 2 tercios, obtenemos menos 1 tercio, porque multiplicar por 0.5 equivale a sacar la mitad de cualquier número. En este caso, será la mitad de menos 2 tercios, que es menos 1 tercio. También pudieron haber obtenido 2 sextos negativo, porque como 0.5 es equivalente a 1 medio, entonces multiplicamos 1 medio por menos 2 tercios. Ya sabemos que al multiplicar un número positivo por otro negativo, el resultado es negativo. Después procedemos a multiplicar los valores absolutos de los numeradores y de los denominadores, respectivamente, obteniendo como resultado 2 sextos negativo, que es equivalente a menos 1 tercio. Con esto, finalizamos la sesión dedicada a la multiplicación de números fraccionarios y decimales positivos y negativos. Así es, maestra. Esperamos que con esta sesión puedan seguir avanzando en el estudio de las estructuras multiplicativas de los números positivos y negativos. Este es un material de apoyo,
Y para complementar lo estudiado, pueden consultar otras fuentes como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas y todos ustedes. Les invito a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 2. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.